Si no entiendes el código que tienes en pantalla o se te dificultaría hacer algo así por tu propia cuenta, quédate, porque para cuando finalices el video habrás hecho todo este código, bueno, con algunos cambios porque este es mi código de prueba, como podrás ver, pero habrás hecho todo esto por tu propia cuenta y además entenderás cada una de las partes que lo componen. Hey, ¿qué pasa, Dev? Espero que esté todo bien de aquel lado de tu pantalla. Bienvenido a este mini curso de programación orientada a objetos con JavaScript. A partir de este momento solamente diré PO, que es el acrónimo en español para no estar diciendo tanto programación orientada a objetos a lo largo del video. Y bien, este video es ideal para aquellas personas que ya tienen conocimientos en programación, que ya han creado sus primeros programas y preferentemente que lo hayan hecho con JavaScript. Si no sabes nada de JavaScript, tal vez primero te quieras pasar por el mini curso de JavaScript y también encontrarás un workshop para manipular el DOM y todo lo podrás encontrar en mi página web udebs.com o en el canal de Udebs. La idea de este video es que aprendas PU mezclando la teoría con la práctica mientras desarrollamos un pequeño proyecto, así que creo que el aprendizaje va a estar muy ameno. Pero antes de comenzar y para amenizar un poquito más tu aprendizaje, te voy a dar algunas recomendaciones. Lo primero y lo más importante, que te prepares un buen café. El video es algo largo pero sumamente productivo, así que necesitas estar bien despierto. Ten a la mano algo para hacer tus apuntes, ya sea una aplicación o, como más me gusta a mí, papel y boli. Escribe el código conforme lo vaya escribiendo. Si te saco mucha ventaja, afortunadamente esto es un video y lo puedes pausar, retroceder, analizar el código, hacer apuntes, repasar otra vez y luego escribes el código. Es importante que escribas el código. Si no se te facilita hacerlo a la par que yo, ve el video una vez, haz tus apuntes sobre los conceptos y cosas que vayas viendo y luego velo de nuevo, ahora sí escribiendo el código. En mi cuenta de GitHub encontrarás un repositorio con todo el código que yo realice en este video. Por si tienes algún fallo, podrás corroborar directamente tu error con mi código. Y bueno, si te pasas por GitHub, aprovecha para darme un follow. E intentando innovar un poco, he creado un archivo index.html el cual renderiza una página como la siguiente. Aquí tendrás explicados los conceptos que son pilares de la programación orientada a objetos de una forma un poco diferente a como yo te las explicaré en el video, para que puedas ahondar un poco más y tengas más contexto. Y también aproveché pues para agregar un pequeño resumen de la terminología de la programación orientada a objetos. Creo que con esto ya es suficiente para que tu aprendizaje sea bastante ameno. Y bien, veamos JavaScript y la PU. JavaScript es un lenguaje en el que se puede aplicar el paradigma de PU. Sin embargo, este lenguaje está basado en un modelo de prototipos y hasta no hace mucho esto es lo que hacía que a muchos nos doliera la cabeza cuando queríamos aprender o aplicar PU con JavaScript, ya que habría diversas formas y era todo un chorizo de código inentendible. Y eso sigue estando, pero afortunadamente ya nos lo podemos brincar un poquito. Conforme va madurando el estándar ECMAScript, JavaScript también va madurando en el aspecto de la programación orientada a objetos. Y ahora ya nos podemos brincar un poquito el tema de los prototipos y tener una forma más consistente de aplicar los conceptos base de este paradigma. Y así es como vamos a aprender a hacerlo en este video. Pero antes, y para los que tal vez no sepan qué onda, ¿qué es la PU? Pues es lo que se conoce como un paradigma de programación. En resumen, una forma de crear programas o sistemas completos. Existen diversos paradigmas. Desde la perspectiva de la PU, una aplicación o un sistema es un conjunto de objetos que se comunican entre sí. Basamos estos objetos en cosas del mundo real. Un objeto pudiera ser una TV y este objeto se comunica con otros objetos como podría ser el control remoto. Y cuando estos dos objetos se comunican entre sí, evitan que tú te levantes del sofá. Pero veamos una analogía más chida basada en una analogía que leí una vez en un libro llamado Java para estudiantes. Básicamente la analogía era con reproductores de CD y yo voy a cambiar el reproductor de CD por una PlayStation para sentirme un poco más a gusto. Entonces, imagina que hay una PlayStation en la sala y otra PlayStation en la cocina. En la jerga de la programación orientada a objetos, a ambos PlayStations se les denomina como objetos.
Ahora, piensa en las funcionalidades que tiene cada PlayStation, por ejemplo, el botón que enciende el aparato o el botón para sacar el disco. Bueno, pues a cada funcionalidad o herramienta del objeto se le conoce como método. Y un método no es más que una funcionalidad que puede ejecutar el objeto, como encenderse o apagarse. También los PlayStations tienen diferentes colores y o diferentes skins. Estas no son funcionalidades, sino más bien características del propio objeto, o mejor dicho, propiedades como para distinguir a cada uno de nuestros objetos, o de lo contrario, estaríamos creando siempre objetos iguales. En la jerga de la PU, tal cual, a esto se le conoce como propiedades. Y así como los métodos no son más que funciones, las propiedades no son más que variables ligadas al objeto. Así cada PlayStation podrá tener su propia skin o color o las propiedades que tú le quieras agregar a tu PlayStation. Por último, para que estos dos PlayStation puedan estar en el hogar, alguien los tuvo que fabricar. Pongamos que el nombre de la fábrica es Sony PlayStation. Y a esta fábrica en la jerga de la PU se le conoce como clase, y de ella se derivan todas las PlayStations. Es como una línea de producción, aunque también lo puedes ver como una plantilla para crear objetos. La clase se encarga de encapsular las propiedades y las funciones que posteriormente nuestros objetos podrán utilizar. En la jerga popular de la PU, crear un objeto a partir de una clase es lo mismo que decir instanciar un objeto de la clase. En nuestro ejemplo tenemos dos instancias de nuestra clase Sony PlayStation, es decir, hemos creado dos objetos, el PlayStation que está en la sala y el PlayStation que está en la cocina. Ya con esta base que te acabo de explicar, estamos listos para comenzar. Sin embargo, cabe mencionar que la programación orientada a objetos descansa sobre 4 pilares. Algunos dicen que son 3, nosotros vamos a decir que son 4. La abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Y estos 4 conceptos los iremos revisando poco a poco mientras avanzamos. Tal vez en este punto te estés preguntando, ¿pero por qué demonios necesito aprender todo esto y complicarme la vida? Bueno, te lo voy a decir así al chile y porque es lo que creo. Cuando tú le tiras a tu primer trabajo como programador, seguramente el 95% de los casos la empresa esperará que tú sepas trabajar con este paradigma. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, así que básicamente es una necesidad, sin mencionar que una gran cantidad de frameworks y librerías emplean estos conceptos como base, así que se te facilitará mucho tu aprendizaje luego que aprendas PU. Y ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bien, vamos a suponer que tenemos una tienda de libros y para representar a los libros como objetos en nuestro código, nosotros vamos a crear una clase llamada book. Nuestra clase debe de encapsular las propiedades que a nosotros nos interesan de los libros, por ejemplo, el título, el autor y precio. Son las únicas 3 propiedades que vamos a abstraer del mundo real hacia nuestro objeto en código. Y adivinen qué. Resulta que nos está yendo bien en la tienda de libros y queremos incursionar en la venta de cómics. Así que también vamos a tener una clase de la cual podamos instanciar cómics. Lo chido es que los cómics comparten ciertas propiedades con los libros. Por ejemplo, tienen título, tienen autor y tienen un precio. Por lo tanto, nos podemos ahorrar todo este código si hacemos que la clase cómic herede de book. Recordemos que la herencia es uno de los 4 pilares de la PU y la aprenderemos más adelante. Pero bueno, también nos interesa otra propiedad de los cómics y es que los cómics tienen ilustraciones y pues no se hacen solas, así que considero que es importante darle el merecido mérito a los ilustradores colocando su nombre entre nuestras propiedades. Por último, no olvidemos que es una tienda de libros, así que necesitamos una forma de vender y cobrar los productos. Así que voy a agregar una clase llamada Shopping Cart o carrito de compras. Así que ya tenemos este esquema y lo vamos a pasar a código. Bien, yo voy a trabajar el proyecto sobre Visual Studio Code. Tú puedes utilizar la alternativa que más te guste. Tengo mi archivo index, que es quien renderiza la página que te enseñé antes, que podrás encontrar en mi repositorio de GitHub. Y lo tengo linkeado a un archivo JS
el cual se llama op, y bueno, lo tengo a la misma altura, así que no hay mayor problema. Te puedes crear un archivo index y linkear un archivo JS a tu archivo index, o puedes trabajar con las alternativas online como JSPin. Entonces, yo lo único que voy a hacer aquí es abrir la consola, voy a compactar un poco el navegador y voy a compactar el editor y el panel. No lo voy a necesitar ya que solamente vamos a estar trabajando en el archivo op.js. Y aquí es donde yo voy a ver el resultado. Como estoy trabajando con Live Server, pues cada que yo haga un cambio, la página se va a estar actualizando. Si no tienes instalado Live Server, pues puedes instalarlo desde la Store de Visual Studio Code. Aquí lo tienes, le das clic y lo instalas y listo. Con eso estará corriendo tus archivos HTML y pues lo que tengas ahí. Bien, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra clase principal, la cual ya quedamos se va a llamar book. Es una convención en los lenguajes de programación que el nombre de la clase comience con mayúscula. Y si el nombre de la clase es una palabra compuesta por varias palabras, pues cada palabra deberá comenzar con mayúscula. Es la convención en todos los lenguajes que permiten programación orientada a objetos, y para definir qué es una clase necesitamos comenzar con la palabra reservada class. Con esto le estamos diciendo a JavaScript que queremos una clase, abrimos llaves y listo, tenemos declarada nuestra primer clase. Puede parecerte familiar a cómo luce una función, solamente que aquí hacen falta los paréntesis, y la otra diferencia es que no retorna nada, ¿ok? La clase solamente se va a encargar de contener variables y funciones, que serán las propiedades y los métodos. Y otra diferencia es que las clases no se mandan llamar, por así decirlo, como mandamos llamar o invocar a una función, que sería algo así. Creamos una constante o una variable, le agregamos un nombre y mandamos llamar a la clase book. No, esto no se hace así. Es muy similar, pero no es así. De hecho, si lo guardo, me va a dar un error. Me dice que qué onda, que esto es una clase, que me hace falta aquí la palabra new. Y para instanciar un objeto, crear un objeto de la clase book, simplemente le decimos, ¿sabes qué? Créame un nuevo book, una nueva instancia de book llamada book. O le podríamos poner book 1 porque vamos a estar creando más de un objeto, ¿vale? Y así es como creamos nuestro primer objeto. De momento nuestra clase no nos está brindando propiedades ni métodos porque no los tenemos definidos, así que vamos a definir las propiedades, las cuales ya quedamos que serían title o título, autor y precio. Cuando vienes de un paradigma diferente como la programación estructurada, una de las cosas más confusas de lograr, que más te quebran la cabeza, es precisamente abstraer las propiedades que nos interesan de los objetos del mundo real a nuestro código. Pero una vez que entiendes en qué consiste la abstracción, todo será más claro. Así que vamos a ver qué es la abstracción. Lo importante de la abstracción es eliminar los detalles innecesarios para lo que nosotros queremos o requerimos. Por ejemplo, de momento no nos importa si los libros son, no sé, de pasta dura o pasta blanca, simplemente nos interesan estas tres propiedades del mundo real que vamos a transferir a nuestro código. Tampoco nos importa si tiene editorial ni nada. Lo único que queremos es lo que queremos para lograr que nuestro código funcione. Así que grábate esto, la abstracción se centra en los detalles necesarios. Ahora nosotros podríamos agregar un título por default, 1984, Libra Sasasaso, te recomiendo que lo leas si no lo has hecho. Está hecho por George Orwell y su precio pongamos que es de 350. Y ahora nuestro objeto en teoría tiene acceso a estas propiedades y por ende a su valor, por lo que ya podríamos acceder por ejemplo a title, y voy a hacer un console log book1.title, guardo y aquí tenemos, ya me muestra en la consola el resultado de nuestra propiedad. Como puedes ver, para acceder a las propiedades se utiliza la sintaxis de punto y no se hace nada más porque es una simple variable. Y funciona, y podríamos hacer esto también con autor y ahí lo tenemos, y luego lo podríamos hacer con precio y ahí lo tenemos, todo bien. Pero ¿qué pasa?
Si nosotros creamos otro libro, vamos a crear un libro más aquí, book 2. Pues book 2, voy a copiar todo esto. Básicamente va a ser el mismo libro que book 1. Y esto está mal en todos los sentidos, puesto que todas las instancias tendrían los mismos valores y eso sería como si solo vendiéramos un libro en toda nuestra tienda de libros. Y está chido el libro de 1984, pero tal vez necesitemos un poco más de variedad. Así que necesitamos una forma de inicializar las propiedades de nuestros objetos. Que ojo, nosotros lo podríamos hacer directamente ya con el objeto creado. Decimos simplemente title igual a así habló Zaratustra, pero haber escrito bien Zaratustra. Y ahora title, bueno, escribí mal, habló. Y ahora el título de book 1 ha cambiado a Zaratustra, pero esta forma no es la más chida. Para esto podríamos utilizar algo llamado método constructor, el cual es un método que de todas formas se ejecuta por default y literalmente se llama constructor aquí en JavaScript. Y este método lo podemos mandar llamar explícitamente al principio de nuestra clase y literal nos ayuda a construir nuestros objetos al momento de instanciar. Y si tenemos 3 propiedades, pues en teoría le vamos a pasar 3 propiedades que queremos definir desde la instancia. Podríamos simplemente colocar A, B, C y D. Y ahora vamos a asignar a nuestras propiedades. Ahorita te explico qué es lo que estamos haciendo aquí. De momento solamente sígueme la corriente. Vamos a necesitar la palabra this, punto, luego un guión bajo, title, A. Lo mismo para author, pero con B. Y lo mismo para price, pero con C. Ahora vamos a la parte de la instancia. Voy a eliminar el objeto número 2, que ahorita no lo necesitamos. Y lo que vamos a hacer es que al momento de instanciar vamos a pasar valores. Y los 3 valores que nosotros pasemos como argumentos los van a recibir A, B y C. Y se los van a asignar a nuestras propiedades. Entonces lo primero que necesitamos sería el título. 1984, el buen GO, le voy a poner simplemente para resumir, y el precio quedamos que era de 350. Y esto ya no lo necesitamos y también necesitamos cambiar un poco el nombre porque agregamos un guión bajo a cada una de nuestras propiedades. Guardo y listo. 1984, George Orwell y 350. Y la neta es que tener A, B, C y D no tiene mucho sentido. Lo que se usa normalmente es tener el mismo nombre de parámetro que vamos a tener en las propiedades para no estar al rato confundiéndonos, haciéndonos bolas con los nombres. Entonces simplemente lo dejamos así. A, title, autor B y price C. Ahí está. Y todo funciona perfectamente. Y ahora sí podríamos instanciar objetos diferentes desde el comienzo. Por ejemplo, Frankenstein. ¿Cómo se llama la chica de Frankenstein? Creo que es Mary Shelley o algo así. Shelley. Entonces la voy a dejar como MS y le voy a poner, no sé, 200 pesotes. Y lo único que necesitaríamos hacer aquí sería cambiar el nombre a book 2. Porque si no, pues es como si lo estuviéramos reasignando y las constantes no se reasignan. Y listo. Ahora volvamos a hacer el console, pero ahora para book 2. Y veamos que ya tenemos 2 objetos diferentes. ¡Tarán! Ahora, antes de explicarte la utilidad de la palabra clave this, en este caso de uso que la estamos implementando dentro de nuestra clase, vamos a quitarla de cada una de nuestras propiedades para ver qué es lo que pasa. Y como ves, nos dice que hay un error, que la propiedad title no está definida, ¿vale? Entonces nuestros objetos no tienen acceso a las propiedades. Y hazle como quieras, o sea, ponle const, te va a salir un define, let, es lo mismo. Así que para eso sirve la palabra clave this, que cuando se utiliza en el cuerpo de nuestra clase, esta palabra hace referencia automáticamente al objeto que estará intentando acceder a una propiedad. Si quieres verlo de una forma un poco menos rebuscada, haz de cuenta que cuando se ejecuta esta línea de código, book, que está tratando de acceder a title, dentro de la clase, la palabra clave this
toma el lugar del objeto. Y así es como JavaScript distingue entre qué objeto está llamando a qué propiedad en qué momento. Así que en estas tres líneas, this hace referencia a book 1 y en estas tres líneas, this hace referencia a book 2. ¿Vale? Y bien, hemos llegado al punto en el que te explico qué es la encapsulación. La idea primordial de la PU es dividir los programas en partes pequeñas y que cada parte sea responsable de lo que le toca. Así, varios programadores podrían estar trabajando en diferentes partes del proyecto, cada quien responsable de lo suyo y sin la necesidad de saber cómo funciona internamente el código ajeno. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con la clase book y esta va a ser nuestra tarea específica, pero otro programador podría estar trabajando en otro archivo con la clase vendedor, ¿vale? Y puede llegar el momento en que la clase vendedor necesite cierto acceso al título, al autor y al precio de los libros que nosotros estamos creando desde la clase book, para que este, no sé, pueda vender o pueda verificar la existencia de algún libro. Ve tú a saber qué es lo que hacen los vendedores de libros en una tienda de libros. Pero este objeto vendedor, más allá de que nosotros le demos cierto acceso, a nosotros no nos interesa que él pueda modificar el título de un libro, el autor y mucho menos el precio. Ahora mismo, cualquiera puede venir a nuestro código y hacer un, por ejemplo, book1.price y decir que este libro vale 0 pesos. Entonces cuando vuelva a hacer una impresión en consola, book1price ahora vale 0. Entonces nuestra clase o interfaz consta de un conjunto específico de métodos y clases. Aún no definimos ningún método, pero pronto lo haremos. Algunas partes de la interfaz son privadas y otras completamente públicas. Esto es por razones de seguridad. Es importante tener propiedades privadas cuando estas contienen valores muy relevantes o muy importantes para el sistema. No vas a querer que cualquiera modifique el precio de un libro. En resumen, la encapsulación se encarga de ocultar los detalles innecesarios para el exterior. Es decir, encapsula en sí estas propiedades y objetos no deberían de tener acceso directo a estas propiedades. Ahora, iremos avanzando poco a poco en el tema de la encapsulación, a la vez que te voy explicando algunas cosillas más. Por ejemplo, el guión bajo. Muchos lenguajes de programación proporcionan una manera explícita de distinguir las propiedades públicas de propiedades privadas. De hecho, en PHP o en Java creo que literalmente se utiliza private y public. Estos son modificadores de acceso que otros lenguajes te proporcionan para evitar que código externo a la clase acceda a las cosas que son privadas. JavaScript no contaba con este mecanismo y de hecho apenas se implementó, si no me equivoco, en ECMAScript 9. Entonces, la comunidad de desarrolladores JavaScript se inventó una convención, el uso del guión bajo, para alertar a otros programadores que estas propiedades no deberían de tratarse de modificar directamente porque en teoría son privadas. La convención del guión bajo está ahí, aunque no todos la conocen, pero bueno, afortunadamente ya se incorporó una forma explícita de crear propiedades privadas, así que dudo que esta convención sobreviva porque de hecho se utiliza un símbolo que sería el símbolo del numeral, por lo tanto el símbolo del guión bajo ya sale sobrando. De momento lo vamos a hacer de la forma anterior, ya que probé usar esta nueva forma con mi Firefox y me dio un error, aunque en Chrome ya podía utilizarla. De momento me voy a guardar esa información para otro video que voy a hacer explicando todas las cosas modernas de JavaScript, así que suscríbete para más contenido chido. Desgraciadamente esta medida, como podrás darte cuenta, no es suficiente, ya que cualquiera igualmente puede venir y modificar título, precio y autor. Lo bueno es que hay más de una forma de simular propiedades privadas, truquillos. Y yo te lo voy a enseñar utilizando un objeto de la clase WeakMap. No hace falta que sepas sobre este objeto porque yo te voy a explicar lo que necesitamos saber. De hecho, ni yo soy experto en esta onda, así que solo sígueme la corriente. Vamos a crear un objeto de la clase WeakMap. ¿Ok?
Para esto vamos a utilizar la palabra reservada new. Vamos a definir una constante que se va a llamar, no sé, la podríamos llamar secret, porque nos va a permitir colocar propiedades privadas o secretas, pero bueno, creo que queda mejor private, y como para mantener la convención podríamos utilizar el guión bajo. No sé, esto me lo estoy sacando de la manga. Y este objeto private de weakMap lo vamos a utilizar dentro de nuestra clase. Y de este objeto vamos a necesitar dos métodos. El método set, que nos permitirá setear o colocar nuestras propiedades como privadas, y el método get, que nos permitirá obtener nuestras propiedades privadas. Lo primero que le podemos pasar a set es nuestro objeto this, que va a hacer referencia al objeto que esté queriendo acceder a la propiedad. Luego le podemos pasar a un objeto con la propiedad. Y esta forma va a funcionar, pero a mí me interesaría más aplicar una forma que también me saqué de la manga mientras estaba codificando esto. Así que lo que voy a hacer es crear una const properties para las propiedades, que va a ser un objeto, y le voy a pasar esto que tenemos aquí y simplemente lo voy a trasladar a la sintaxis de un objeto, quitando los puntos y coma y los signos de asignación, y también ya no hace falta aquí el this, ya que lo vamos a proporcionar acá. Y entonces simplemente voy a pasar este objeto y listo, así de golpe ya tenemos seteadas todas nuestras propiedades como privadas. Y bueno, vamos a resetear el objeto 2, ya no lo vamos a necesitar, y como puedes ver nos muestra un undefined, es decir, ¿dónde están esas propiedades a las que quieres acceder? No las encuentro. Y de hecho el objeto weakMap nos está ocultando estas propiedades. Y fíjate, el objeto weakMap nos acaba de dar otra muestra de lo que hace el encapsulamiento. A nosotros no nos interesa cómo funciona internamente nuestro objeto private y sus métodos set, get y lo que vayamos a utilizar. Simplemente nos interesa que exista documentación para que nosotros podamos utilizar estos métodos o estas propiedades, y con eso es más que suficiente. Pero ¿cómo funcionan? No nos importa, y JavaScript no nos da acceso a este código interno. Encapsulamiento al rojo vivo aquí. Pero ahora, ¿cómo accedemos a estas propiedades? Aquí entramos en otro tema importante: getters y setters. Y bueno, está muy bien colocar propiedades privadas si no queremos que cualquier persona pueda cambiar el precio, por ejemplo. Pero ahora, ¿cómo accedemos a estas propiedades? Pues bueno, para esto se utilizan los métodos denominados métodos de acceso getter y setter. Un método getter debería simplemente obtener el valor actual de una propiedad, de ahí que se llama getter, get, obtener el valor de una propiedad. Y cuando quieres setear, es decir, colocar un nuevo valor a una propiedad, se utilizan los métodos setter, set, colocar. En JavaScript la forma más reciente de crear estos métodos es anteponiendo la palabra clave get al nombre de la función, por ejemplo, y listo. Y para poner un método set se hace lo mismo y listo. Y con este método nosotros estaríamos dando chance a que el usuario pueda obtener acceso a el título de un libro, o que pudiera modificar el título de un libro si es que así lo quisiéramos. De hecho, se me había olvidado comentarte, esta forma ya no es la forma más reciente, ¿ok? De hecho, probablemente ya no se vaya a necesitar el método constructor y todo quede un poco más así. Y como ya va a haber propiedades privadas, pues esto sería más o menos así, una propiedad privada y todo lo demás sería público, y nuestras propiedades privadas o públicas se definirían en el tope de nuestra clase. Ok, esta sería la forma más moderna. Yo te prometo un video ya que investigue bien todas las nuevas implementaciones, porque pues han ido saliendo y saliendo, actualizado. Pero de momento sigamos con lo que estábamos haciendo. Tenemos nuestro método constructor, y lo que sí es que así se definen los métodos getter y setter. Entonces un método getter tiene el título
de un libro. Y un método setter setea, modifica el título de un libro. ¿Cómo hacemos que este método haga lo que tiene que hacer? Bueno, vamos a retornar por medio de nuestro objeto weekMap, es decir, el objeto private, utilizando su método get. Le vamos a decir, tráenos para este objeto en las propiedades, la propiedad con el nombre title. Esta sería la sintaxis. Y para colocar un método setter, se utilizaría esta sintaxis y sería más o menos lo mismo. Obtén esta propiedad, pero asígnale el new title. El new title va a venir ¿en dónde? Sí, como un parámetro, como un argumento. Ok, le voy a quitar un poquito de zoom al código. Ahí está, creo que se sigue viendo bastante bien, pero ya tengo un poquito más de espacio. Y con esto nosotros ya deberíamos de tener acceso a la propiedad title, tanto para mostrarla como para modificarla. Pero vamos a ver cómo funciona. Voy a quitar estos dos de momento que no nos interesa verlos. Y mira, de momento me dice undefined. Entonces si la quiero utilizar, simplemente voy a hacerlo como si estuviera llamando a esta función o a este método de nuestro objeto, pero sin los paréntesis. Y ahí está, 1984. ¿Qué es lo que pasa? Que se ejecuta automáticamente el get cuando ve que no le estamos asignando ningún nuevo valor. Pero si nosotros hacemos esto, modificamos acá afuera y le pasamos un valor diferente, por ejemplo 1984, aquí en automático se ejecuta el método setter. Y la neta es que esto a mí me voló la cabeza, se me hace súper chido, una implementación súper chida, por fin algo bueno en JavaScript. Y bueno, la verdad es que sí se vienen varias cosas chidas, ya tengo muchas ganas de hacer el video de las cosas modernas y chidas de JavaScript. Pero bueno, así es como se implementan los métodos getter y setter que nos dan acceso desde fuera al interior de nuestra clase. Claro, si es que así lo quisiéramos, porque si no queremos que nadie pueda modificar el título, pues simplemente quitamos el método setter y mira, no funciona. Simplemente me está mostrando el nombre del título y aquí esto, nada, no funcionó. Lo regresamos y ahí está. El nombre de los métodos obviamente tú los puedes nombrar como quieras, pueden ser Panchito y Juanito, pero pues lo más normal para que no te estés haciendo bolas con los nombres es que le pongas un nombre idéntico al de tu propiedad. En conclusión, con el tema del encapsulamiento, si deseas ver o modificar el estado encapsulado de una de tus propiedades, no lo hagas directamente, no des acceso directo. En su lugar, crea y llama a los métodos getter y setter cuando sea necesario. Bueno, ya hemos terminado con nuestra clase book, nuestra clase principal. Voy a eliminar esta clase que fue solamente para un ejemplo. Voy a eliminar también estos comentarios. Y ahora es turno de crear la nueva clase. Recordemos que ahora nos está yendo bien en nuestra librería y queremos incursionar en la venta de cómics. Entonces voy a crear una clase llamada comic. Afortunadamente de los cómics nos interesan las mismas propiedades que las de los libros: título, autor y nombre. Así que en lugar de crear una clase con código muy similar, por ejemplo hacer esto, repetir, cambiarle el nombre y hacer los respectivos ajustes que tengamos que hacer en la nueva clase, pues podemos hacer que con la herencia comic herede todos los atributos y métodos que tengamos en book de manera automática y ya solamente preocuparnos por codear lo que haga falta. Así que la herencia es una genialidad de la programación orientada a objetos y lo vamos a implementar. Pero también hay que tener en cuenta que de comics nos interesa otra propiedad que considero es importante, y es que los cómics tienen ilustraciones y esas ilustraciones no se hacen solas. Así que voy a agregar una propiedad para mostrar el nombre de los ilustradores o el ilustrador, dependerá del cómic, para poder hacer mención a él o los ilustradores que trabajaron en el cómic. Se me hace justo, ¿no? Así que vamos a crear nuestra nueva clase, ya sabes, class comic, y podríamos hacer esto y con esto hemos creado la nueva clase. Pero para decir que estamos
heredando de book, tenemos que utilizar la palabra clave extends. ¿Sabes qué? Quiero que esta clase sea una extensión de la clase book. Y ahora esta clase puede utilizar las mismas propiedades que estamos utilizando en la clase book. Lo único que necesitaríamos implementar de momento es un constructor al que le vamos a pasar las propiedades name, author, price. Lo vamos a dejar así de momento. Y para decir que estamos agarrando, que queremos definir las propiedades con base a las que ya tenemos definidas en la clase padre, necesitamos utilizar la función o el método super. Super hace referencia a la clase superior o a la clase padre, ¿vale? Name, author y price. Las mismas propiedades que tenemos en super las vamos a pasar para acá y les vamos a asignar estos valores en este orden como lo tenemos exactamente en la clase padre. Y luego vamos a definir la propiedad para los ilustradores por medio de la palabra clave this, illustrator o illustrators, porque va a ser un arreglo y ahí lo tenemos. Esta propiedad no la podríamos agregar al super porque en la clase padre no existe esta propiedad. Es única de esta clase comic. Y de hecho ya podríamos crear objetos. Vamos haciendo una prueba. Voy a trabajar con el cómic de Killing Joke, o ¿cómo se llama? Creo que ahí está. Y aquí nos aparece la información que necesito. Y miren, aquí abajo están los ilustradores. Esto es interesante porque es justo lo que necesitamos. Incluso también podríamos agregar una propiedad para los personajes, el número de páginas. Miren, si quieren ampliar este proyecto una vez que terminen de ver este video, estaría bien chido que lo hicieran por su cuenta. Entonces, Batman, la broma asesina. Voy a crear un objeto llamado comic1, que va a ser un new comic, al que le vamos a pasar el nombre del cómic, que sería esto, pero para que quede un poco más compacto simplemente le voy a poner Killing Joke. Creo que así se llama el nombre, de Killing Joke. Ok, de Killing Joke. ¿Quién fue el autor? Es Alan Moore. Lo voy a dejar solamente como AM. Y el precio lo vamos a dejar en 150. Y de momento no le vamos a pasar ilustradores, simplemente lo voy a dejar ahí. Vamos haciendo una prueba. Console log.comic1.title. Y venimos para acá y ahí está. ¿Ven? Está teniendo acceso por medio del getter que creamos en book y nos retorna la propiedad que estamos solicitando. Repito, esto se puede llamar como tú quieras. Yo le pongo Panchito, pero acá tendría que utilizar Panchito. Y mira, todo funciona correctamente, pero lo normal, lo inteligente es que los nombres de una manera similar a tus propiedades. Así que está trabajando perfectamente nuestra clase y ahora sí voy a intentar agregar ilustradores. Entonces, como sabemos que nuestra propiedad es un arreglo, pues lo que vamos a hacer aquí es pasarle un arreglo con los nombres de los ilustradores, los cuales los tenemos aquí, que es, le voy a poner BB y JH. B.B, J.H. Y ahí está. Y entonces acá voy a solicitar el cómic 1 completo para ver qué nos retorna el console.log. Y tenemos el cómic, que es un objeto. Tiene una propiedad que es illustrators, que es un arreglo. Ahí está. De momento 0 elementos. Claro, porque acá no los estamos asignando. Y para eso lo que vamos a hacer es agregar illustrators acá arriba. Y simplemente le vamos a asignar esto a nuestra propiedad. Y ahora sí, mira cómo recarga la página. Illustrators contiene un array con 2 elementos, BB y JH. Y también tiene las otras propiedades que vienen de book. Mira cómo aquí te lo explica. Y mira, esto es el tema de los prototipos que te decía al principio del video. Pero actualmente, afortunadamente, ya no tenemos que lidiar con este tipo de cosas. Simplemente nos interesa saber que tenemos acceso a todo lo que está dentro de book. Y si solicitamos el title, nos retorna el title. Y si solicitamos el author, nos retorna el undefined. ¿Y por qué nos retorna el undefined? ¿Por qué? Porque no hemos creado getters y setters para el undefined. Entonces vamos a crear eso.
mínimo para tenerlos. Pues le voy a poner author, get author, set author, new author, new author. Esto en vez de ser el guión bajo title va a ser el guión bajo author. Creo que ya quedó este. Copio y pego el guión bajo author acá arriba. Y también ya quedó esto y ya nos está retornando al autor, que es Alan Moore. Así que ya está funcionando correctamente. Y lo mismo, tendríamos que crear un setter y un getter para el precio. Entonces voy a utilizar aquí los pequeños atajos que por lo menos yo sé utilizar. Y le voy a poner new price. Y acá price. Y si accedemos o intentamos acceder al precio, ¡tarán! 150, que es lo que le acabamos de asignar. Y si queremos acceder a ilustradores, como no lo tenemos como privado ni nada, pues simplemente nos da acceso y ya. Y la verdad, como tampoco es un dato tan delicado, pues lo podemos mantener público. Ahora, nos hace falta crear un método para poder agregar más ilustradores con el tiempo. Por ejemplo, ahorita estamos agregando a estos dos. Podríamos hacer esto. Le pasamos simplemente uno y le vamos a pasar al otro ahorita por medio del método que vamos a programar. Este método se va a llamar addIllustrator, el cual va a aceptar un arreglo. Entonces le voy a poner aquí new illustrator. Esto funcionaría como un tipo setter, pero como es una propiedad pública, pues tampoco es como muy relevante que le pongamos set o get. Así que bueno, this.illustrators.push. Le vamos a hacer push a los elementos que el usuario que utilice nuestro método le pase. Entonces nada más le hacemos push de new illustrator, que es el parámetro que estamos solicitando. Y si queremos agregar un nuevo ilustrador, simplemente hacemos un comic 1.add. Mira cómo el autocompletado funciona porque sabe que tienes este método en tu clase. Y le vamos a pasar a... ¿quién era el otro autor, el que nos hacía falta? JH. Sí, JH. Entonces J... y mira cómo en este momento nos dice que el ilustrador que tenemos es solamente uno. Así que lo voy a agregar y nuevamente voy a imprimir debajo los ilustradores. Y ¡tarán! Pero me lo ha agregado como un arreglo. Sorry, me equivoqué en la sintaxis. Sería así, ¿vale? Así que ya tenemos nuestra clase comic funcionando con base a herencia y no hemos escrito casi código porque hemos extendido todo el código de la clase book hacia esta clase, y esto básicamente es la herencia. Es el método por el cual una clase hija hereda de una clase padre sus métodos y atributos. Y bueno, ya para casi ir terminando esta onda, vamos a crear una clase llamada shopping cart que nos ayude simplemente a poder agregar productos a nuestra canastita o carrito de compras y que nos ayude a sacar el cálculo de lo que costaría comprar los productos que hayamos agregado. Así que vamos creando esta nueva clase. Voy a hacer un poquito de limpieza en este momento. Ok, esto ya no nos interesa. Esto tampoco nos interesa. Tenemos comic, tampoco nos interesa. Esto sí estaría interesante mantenerlo. Bien, ya estamos. Voy a crear una nueva clase. Ya en este punto ya es un poco más rápido todo. Bueno, nuestra clase se va a llamar shopping cart, carrito de compras. No va a heredar de ningún lado. Vamos a necesitar nuestro constructor o... no sería necesario porque no le vamos a pasar nada. Solamente vamos a tener nuestra propiedad thisProducts, que va a ser igual a un arreglo vacío de inicio. Y este arreglo es el que iremos rellenando. Así que vamos a necesitar un método que nos permita ir rellenando. Va a ser un método similar a lo que tenemos acá, pero un poquito más complicado, porque el arreglo que vamos a crear es un poco más dinámico. Acá directamente le estábamos pasando el nombre de un ilustrador. Acá vamos a necesitar otros datos
y el método se va a llamar addProduct, y este método va a recibir dos argumentos: el monto del producto que estamos vendiendo y el precio. Entonces, si por ejemplo pasamos el cómic 1, que sabemos que cuesta 150 y vamos a vender 2 ejemplares, entonces sería 2 por 150, monto, precio. Y necesitaríamos crear un array dinámico, así que lo vamos a hacer de la siguiente forma. Este código puede que sea un poco más complicado, sobre todo si vas empezando con JavaScript y bueno, con la programación en general. Pero mira, yo estaría haciendo videos explicándote esto a profundidad, tema por tema, así que si no te suscribes ya es más tu culpa que mía que no te enteres de estas cosas. Y voy a generar un array por medio del objeto array, y esta clase o este objeto funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, le pasamos el total de índices que vamos a necesitar. Si vamos a vender 2 libros, pues entonces le podríamos pasar el monto para que nos cree 2 espacios en el arreglo, entonces el amount. Pero serían 2 espacios vacíos. Si yo mando llamar este método ahora mismo, lo que nos va a retornar es algo como un arreglo con 2 espacios vacíos, ¿no? Esto estaría vacío y esto estaría vacío. Entonces necesitamos rellenar esos espacios. Así que ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a rellenar con el precio, y para esto vamos a utilizar un método que se llama literal rellenar, fill, y le vamos a pasar el precio. Y estos 3 puntitos, ¿qué onda? ¿Para qué son? Puede que ya lo sepas, puede que no. Se llama split operator o rest operator según como lo uses, y esto nos genera una copia del arreglo anterior. Y si nosotros quitamos esto, es más, vamos a ejecutar primero sin esto para que veas qué es lo que sucede, y ya después lo agregamos después de nuestra primera prueba. Así que con esto tendríamos nuestra función para agregar productos, y luego vamos a definir una nueva función para mostrar esos productos. Nada más un listado que lo podemos hacer con un simple console log these products. Nuestra propiedad es pública, así que no va a haber ningún problema. Y ya podemos hacer nuestra primera prueba. Tenemos nuestro cómic, vamos a hacer una venta o vamos a agregar 2 de estos cómics a nuestro carrito de compras. Entonces voy a crear un nuevo objeto llamado carrito, y le voy a pasar este objeto, y esto va a ser una nueva instancia de shopping cart. El constructor no recibe nada, así que no le necesitamos pasar nada de inicio. Y este objeto ahora puede ejecutar el addProduct, así que vamos a hacer precisamente eso. Cart, addProduct. ¿Y qué le necesitamos pasar? El monto y el precio. Entonces el monto serían 2 de el cómic 1.price. Vale, entonces vamos a vender 2 ejemplares de cómic 1, le pasamos el precio y le pasamos la cantidad de ejemplares. Y listo. Ahora vamos a ver cuántos productos tenemos en nuestro carrito de compras. Y de hecho este método se debería de llamar showProducts. Lo voy a cambiar de una vez. Aquí showProducts. Obviamente me da error al principio porque esto no existe, pero ahí está. Y mira, showProducts. 2 arreglos. 150, 150. Hasta aquí todo está perfecto. Todo funciona bien, nos está creando los 2 espacios que se generan con el monto que yo le estoy proporcionando. Si yo aquí le pasara, por ejemplo, 3, mira, 3 espacios, y sería como vender 3 ejemplares de 150 cada uno. Entonces lo dejamos en 2, y luego vamos a vender un libro. Entonces vamos a agregar otro producto, y el libro Book 1, que sería un ejemplar del libro 1984. Entonces le pasamos nada más 1, lo guardo y mostramos productos, y mira lo que pasa. Lo que pasa es que nos está creando un nuevo arreglo por cada elemento. Entonces tenemos el índice 0 con 2 elementos, y luego tenemos el índice 1 con otro elemento, y esto desconfigura completamente lo que nosotros queremos hacer. Entonces creamos una copia del primer arreglo, así, creamos una copia, y luego le concatenamos el resto. Así no vamos a tener múltiples elementos. Voy a guardar
y ya solamente tenemos el elemento 1, el elemento 2 con 150 cada uno, que serían los dos para el cómic, y luego tenemos el tercer elemento que se ha agregado, que sería el del libro. Si yo aquí por ejemplo vendo 3 libros de 1984, me aparecen 3 elementos para estos libros que valen 350 cada uno. Entonces esta es la configuración que queremos en nuestro array, y por eso es importante el Sprite Operator, porque esto nos facilita mucho la operación en lugar de andar metiéndonos a cada uno de los arreglos, que sería batallar por batallar. Así que este método ha quedado bien bello, y nos haría falta un método más pues para poder calcular el total, y un método más para poder visualizar ese total. Así que vamos a hacer eso, calc total. Aquí de nuevo la cosa puede que se te complique si eres novato en este tema. Voy a retornar los productos, pero voy a hacer una operación con ellos. Voy a hacer aquí un map. Map lo que hace es que va a ejecutar una función sobre cada uno de nuestros productos. Entonces map recibiría, como quien dice, cada uno de estos elementos, que sería el precio. Lo podemos pasar así. Y vamos a ejecutar una array function para simplificar esto, y le vamos a decir que literalmente ejecute la función con cada uno de estos elementos con el precio. Pero ¿qué función va a ejecutar? Aquí no estamos haciendo nada. Pues eso es lo que viene a continuación. Vamos a usar otro método llamado reduce. Y con reduce lo que vamos a hacer es, vamos a ejecutar también una array function. Le voy a pasar un acumulador, porque así funciona esta función, y luego el precio. Le voy a pasar el precio y vamos a hacer la operación. El acumulador lo vamos a inicializar en 0, y con cada iteración le vamos a sumar el price. Y este segundo argumento es el acumulador. Entonces es esto. Este 0 es lo que recibe el ACK. Te lo explico así rápido por si no sabes cómo funcionan estas funciones. Y disculpa la redundancia. Y ahí está, hemos calculado el total. No lo podemos ver porque no hemos mandado llamar esta función, pero con esto debería de funcionar. Por último, vamos a hacer eso. Print shopping o print ticket, ¿verdad? Así de fácil, print ticket. Este método lo único que va a hacer es un console log, que nos va a mostrar total a pagar, y de hecho aquí podríamos utilizar la sintaxis de template string y simplemente el mensaje total a pagar, y luego ejecutamos lo que tengamos que ejecutar, que sería this, que sería la función punto total, y esto sería todo. Entonces ya acá abajo lo que tenemos que hacer es que nos retorne el total de esto que ya tenemos agregado en el carrito. Así que cart imprime el ticket, guardo y esperemos que no truene nada. Y ahí está, total a pagar 1350. 300 más 700 son 1000, 350, 1350. ¡Tarán! Pues bien, ya para terminar vamos viendo el último de los pilares de la programación orientada a objetos, que aquí en JavaScript no tiene tanto chiste, pero igual es útil, y es el polimorfismo. Se refiere a la capacidad de realizar una misma acción de diferentes formas, y aquí te lo explico como con un ejemplo, pero mejor vamos a verlo con un ejemplo en código. Supongamos que, vamos a desarrollar un método que nos permita obtener toda la información de un libro basado en las propiedades que tenemos hasta el momento, que sería el título, autor y precio. Entonces get all data, y esto lo vamos a hacer, en la clase, ya me estaba equivocando, en la clase book. Entonces voy a compactar esta clase para no estar scrolleando tanto. En la clase book, que sería la clase padre de cómic, aquí, ¿vale? Y lo único que vamos a hacer es imprimir con console log todos los valores. Lo vamos a hacer por medio de un template string. Entonces comenzamos con el título, dos puntos, la variable o la propiedad más bien title, coma, y esto mismo va a ser para el autor, y para el precio, price, precio. Entonces cuando nosotros ejecutemos este método, por ejemplo desde un objeto de book, lo que deberíamos de obtener es todos los datos de ese libro. Entonces book 1
get all data. Y ahí lo tenemos, título, autor, acá está abajito, voy a quitar un poco de zoom, ahí está, autor, precio. Y si nosotros ejecutamos este mismo método desde comic 1, también nos va a dar el acceso y los títulos y el autor y el precio. ¿Por qué? Porque estamos heredando y tenemos acceso a todos los métodos y propiedades que tengamos en la clase padre. Sin embargo, desde nuestra clase comic, nosotros tenemos otra propiedad que no la tenemos en la clase padre. Entonces, getAllData realmente no nos está retornando todos los datos que necesitamos. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer es sobreescribir ese método y decirle, ¿sabes qué? Emplea lo que ya tenemos escrito desde el método de la clase padre por medio de super.getAllData. ¿Ok? Así estaríamos accediendo al método getAllData de la clase padre directamente, más también un console.log para imprimir al ilustrador o ilustradores, dos puntos, la variable this.illustrators, y ahí está. Entonces, a esto se refiere el polimorfismo. Tú puedes ejecutar una misma funcionalidad de una forma diferente. Como tal, la palabra significa muchas formas. Y ahora si guardo y imprimo de nuevo, tenemos el título, el autor y el precio del cómic, y además el console log que nos imprime los ilustradores. ¡Tarán! Y devs, con esto hemos terminado. Espero que este video te haya gustado y más que nada que te haya servido, que ya tengas claros los pilares de la programación orientada a objetos, que puedas replicarlos en tu código. Rompe cosas, así es como se aprende. Y si fue así, si el video te gustó, no te vayas sin darle like y deja un buen comentario. Y si eres nuevo, suscríbete para que tengas a UDevs en tu lista de reproducción. Si crees que este contenido gratuito vale la pena ser apoyado, puedes hacerlo por medio de Patreon aportando solamente $1. Con esto, además de apoyar, estarás ganando beneficios como acceso a contenido exclusivo y varias cosas más. Te espero en el próximo video para seguir aprendiendo. Adiós mundo.